Twitter ha decidido eliminar 7.000 cuentas vinculadas a QAnon. La red social anunció en un comunicado el martes pasado el veto al contenido vinculado con QAnon y la consecuente eliminación de miles de cuentas, así como el bloqueo de los enlaces asociados. Se estima, según medios locales que citan al vocero de Twitter, que las restricciones al contenido y la política de cuentas múltiples afectarán a unas 150.000 cuentas en todo el mundo. Desde su origen hace 3 años, QAnon ha vivido en los rincones más oscuros de Internet. Ahora los seguidores del grupo, que se hacen llamar creyentes, han encontrado un nicho en las redes sociales y dentro del Partido Republicano. Una de sus ideologías principales es que el Estado Profundo, o Deep State, intenta hacer caer al gobierno del actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Si bien el presidente no se ha manifestado de manera directa con el movimiento, algunos indican que lo hace de manera clave en sus palabras. Por otro lado, encontraremos a los que están en contra de este grupo, que afirman que son el resultado de la campaña rusa para influenciar a los votantes americanos en las elecciones presidenciales del 2016. Si bien hay diferentes voces en referencia a los dilemas de cuestionarlo todo en lo que se basa este grupo, tener una idea clara con evidencias para sustentarla no es el problema con ellos, sino que la mayoría de las veces, por no decir siempre, son como su nombre indica, anónimas, y nadie se hace cargo de la influencia que pueda tener en la gente y que pueda derivar en acciones problemáticas como ya hemos visto en anteriores acontecimientos. La primera aparición de este grupo que tomó relevancia fue en una publicación críptica y anónima del 28 de octubre del 2017 en 4chan, un sitio web de tableros de imágenes en el que los usuarios pueden publicar y comentar las imágenes de manera anónima. Una persona, que los seguidores luego llamarían Q, aseguraba tener información clasificada sobre la administración Trump y pronosticaba que Hillary Clinton iba a ser arrestada. Al poco tiempo, el presidente Donald Trump apareció en una sesión de fotos de un acto con militares en la Casa Blanca donde dijo: ¿saben qué es esto? La calma antes de la tormenta. Y claramente, esto para algunos podría encajar perfectamente con los dichos anteriores sobre las detenciones. What's the storm? Could be the calm before the storm. What storm, Mr. We have the President? world's great military people in this room. I will tell you that. And we're going to have a great evening. Thank you all for coming. Thank you. What storm, Mr. President? You'll find out. Otro ejemplo indicado en la actualidad por el grupo anónimo es que Trump usaba una corbata amarilla durante la pandemia que podría significar que todo era falso, asociado que las banderas marítimas amarillas hacen referencia a que el barco que la lleva no tiene infectados. QAnon ya había sido prohibida en la plataforma Reddit en 2018 y actualmente está en debate si Facebook y YouTube deberían tomar la misma postura. Según la compañía, el movimiento QAnon incita al odio, a la violencia y produce daño a las personas. Sin embargo, los miembros y afines a QAnon aseguran que estas acciones por parte de Twitter no es más que una estrategia política ahora que se acercan las elecciones presidenciales que se desarrollarán en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre. Posiblemente la prohibición sea solamente algo provisorio, porque como hemos visto anteriormente, algo que no se puede desconocer es la capacidad comunicacional que tiene el movimiento para informar las cosas en diferentes formas y códigos. Algunos podrán creer que las cosas son falsas y la otra parte opuesta opinará lo contrario, ya que solo se trata del pensamiento de cada uno. Pero lo que se puede afirmar indudablemente es que pasaron de ser un pequeño grupo de conspiracionistas a tener relevancia en las noticias internacionales.